Hola a todos, bienvenidos a Conversaciencias del Ejercicio. De nuevo, un nuevo episodio, una nueva semana, el número 38 en esta ocasión. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, está con nosotros Diana López. Y pues sin más, te dejamos la oportunidad de que te presentes. ¿Quién es Diana López? Lo que nos quieras platicar. Muchas gracias, Abril, y muchas gracias, Omar. Primero que nada, muy agradecida por la invitación. Todo lo que contribuya a la actividad física, el ejercicio, la educación es bienvenido. Muchas gracias por la invitación y bueno, iniciamos. ¿Quién es Diana López? Una pregunta que siempre nos hacen al inicio de cada presentación y me gusta decirlo así tal cual. Soy la profe y esa es mi marca, profe Diana López, profe Diana. Independientemente de los títulos, de lo que hacemos, de lo que no hacemos, para mí me llena de orgullo de saber y decir que soy la maestra o la profe de educación física, y así me gusta que me digan profe Diana. Y quienes me conocen, mis más allegados, soy Yaya, y la Yaya aquí, la Yaya allá. Algunos ya que combinan las dos, la parte profesional y la parte personal, la profe Yaya. Entonces, pero pues estamos aquí colaborando en todo lo que podamos en labor de la educación. Actualmente soy docente frente a grupo en nivel primaria y también en ciertos momentos nos desarrollamos ahí con los niños de preescolar y también a nivel universitario. Con los niños de universidad. Con los niños de universidad también. Pues nos mandó su currículum y nos dimos cuenta de que es muy extenso. ¿Hay alguna parte de su preparación en la que usted se haya, digamos, percatado, haya notado de que, ok, esta parte es como que lo que digo, aquí me gustaría, si hubiera la posibilidad nada más de desenvolverme, de trabajar en esto, ¿cuál sería como la temática favorita de usted? La área que me apasiona ahorita es la educación especial. Precisamente ahorita estamos preparándonos con el curso de lengua de señas mexicana. Yo ahorita me encuentro en el nivel avanzado, pero en un futuro no muy lejano me gustaría llegar a ser una intérprete de lengua de señas mexicana y aún nos falta mucho. Es un idioma nuevo, es como aprender inglés, francés, es un idioma maravilloso. Lo interesante de aquí es pura ubicación espacial. Te comunicas por expresiones faciales, por el uso de las manos, incluso el uso del cuerpo, la posición. Para mí es maravilloso. Pero la discapacidad y la educación especial es bien compleja. Creo que aún especializándote no terminas de conocerla y tampoco terminas de atender todo lo que esto tiene. Y este gusto por la educación especial viene desde mi preparación profesional. De hecho, mi tesis la llevé a cabo en el CAM 3, Centro de Atención Múltiple 3. En aquellos tiempos los CAM estaban divididos por diferentes tipos de discapacidad. Y el CAME donde yo practiqué era el de neuromotor, discapacidad neuromotora severa, mejor conocido como parálisis cerebral. Y hicimos una tesis acerca del deporte adaptado para los niños con parálisis cerebral infantil, que es el BOCHA, y posteriormente, hace algunos años, ya lo hicimos libro. Ese fue nuestro primer libro. Y en el CAME 3, enseguida, ahí luego está el CAME 15. Todo esto está ubicado en Hermosillo. Y el CAME 15 son dos escuelas diferentes, pero prácticamente parecen que es la misma. Está dividido por unos árboles nada más. Y es el CAME 15 en aquel tiempo, pues era el CAM de discapacidad auditiva. Y ahí tuve desde ahí el acercamiento del interés. Qué padre, precisamente leyendo así de manera rápida tu currículum, que pues en absoluto es la intención de leerlo, como dices
dices, como la profe Diana, literalmente, y que esa es la intención de este podcast, una conversación simplemente casual. Leí este libro, que fue el primero que aparecía ahí, y nos causó interés precisamente lo que mencionas, porque qué importante y qué bueno, no sé si desde siempre se ha tenido este interés en involucrar o en ¿cómo se llama? Sí, en utilizar el incluir a todos, o por ejemplo, yo como docente universitaria nos proporcionan distintos talleres, capacitacionas para sensibilizarnos. Pero dices y mencionas muy acertadamente, aún siendo experta en el área, difícilmente tendrían las competencias para poder atenderlos en sus necesidades, y es muy complejo. Por ejemplo, personalmente, el querer acercarme, querer estar capacitada para poder atender distintas discapacidades o distintas situaciones que se puedan presentar en mi caso con alumnos universitarios, y que simplemente conocer por talleres, por capacitaciones, estamos lejísimos de poder atenderlos, y qué difícil, porque la universidad en este caso está preocupado por recibir a las personas con discapacidad, pero no estamos verdaderamente capacitados nosotros los docentes y el personal para atenderlos, y es frustrante el qué hacemos, o sea, quiero hacerlo, pero ¿cómo? Y no sé, o sea, qué difícil. Sí, ayer precisamente en el curso que estábamos de lengua de señas, estábamos platicando precisamente sobre el tema de la inclusión, las diferencias entre una persona oyente y una persona sorda, y algunas de las características que comentaba el maestro es precisamente esta parte que mencionas, que las personas oyentes hablan de inclusión, conocen el término de la inclusión, pero realmente ¿qué están haciendo para que se cumpla esa inclusión, esa equidad? Entonces, a veces este tema queda solo en el papel, queda solo en la idea, pero no en la práctica. Así es, porque en el intento de muchas veces nosotros sentir, conozco el término de inclusión y no voy a ser grosero con una persona, pero eso no llegas hasta ahí, eso nada más es ser una persona con educación. Inclusión es brindarle a todos las mismas oportunidades. De hecho, hay una frase filosófica que me gusta muchísimo, creo que viene de Marx, del capacismo, es a cada quien según sus necesidades y de cada quien según sus capacidades. Y precisamente hay otro ejemplo práctico que se utiliza para esto, que dice, no, pues relacionado a los grupos, a la inclusión, dice, tú podrías, o un grupo de personas con alguna discapacidad cerebral podrían crear un sindicato y pedir lo que necesitan. Pues no, porque ellos no tienen la capacidad, y es ahí donde las personas que tienen una mayor capacidad de comunicación, de lenguaje, pueden llenar estos vacíos que se pueden llegar a presentar, y pues de ahí viene de cada quien según sus necesidades, de cada quien según sus capacidades para las necesidades diversas que podemos encontrar. Ahí hay un tema muy interesante, Omar, fíjate bien. Cuando nosotros vemos la discapacidad, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de las personas sordas. Nosotros damos por hecho o por alto que ellos no pueden comunicarse, y es incorrecto. Lo mismo, por ejemplo, con una persona con parálisis cerebral. Digamos que su nivel de discapacidad es parapléjico y no tiene habla. El hecho de que no pueda moverse y que no tenga esta capacidad motora para poder vocalizar, no quiere decir que no se pueda interpretar, no se pueda comunicar exactamente, Abril. Y sin embargo, como nosotros estamos oralizados, pues buscamos que todos se oralicen. Los limitados seríamos los que podemos hablar a lo mejor, porque podemos expresarnos, pero no podemos entender que las personas se comunican, pero de manera distinta. Lo mencionaba muy claro, como otro idioma más. Entonces, pues deberíamos nosotros tener o poder aprender la manera de comunicarse de ellos, por ejemplo. Así es. Entonces, por ejemplo, regresándome a los ejemplos que menciono, por ejemplo, ¿y cómo te comunicas con una persona con parálisis cerebral que no habla y no se mueve? Bueno, va a haber muchas maneras de aprender a hablar su lenguaje,
a lo mejor por la mirada intencional se le llama, o la expresión facial, o algún movimiento, por mínimo que parezca. Y ahora también ocurre con los sordos. Ellos tienen su lengua, que es un orgullo para ellos tenerla, y sin embargo, como mencionas, Abril, los que no conocemos somos los que estamos quedando fuera, porque debemos de incluirnos, ser parte de esa riqueza de diversidad que hay. Yo creo que estamos muy en acuerdo en que la sensibilización, que en mi caso es lo único que he tenido acceso, me sensibilizo, quisiera poder hacer más, pero no sé qué hacer, o sea, en relación a todas las diversidades en esta cuestión que existen, y no es solamente conocer el término y sí estoy sensibilizado, sino poder hacer algo, que no quede nada más ahí. Entonces, pues es el labor de todas las demás personas que podríamos aprender a comunicarnos o a incluir a todas las personas. Así es. Y ahorita tenemos un tema bien fuerte con el tema de la discapacidad, no es discapacidad, una disculpa, el trastorno, con diferentes tipos de trastornos. Ahorita el que más está dando auge es el de autismo. Y hay un tema bien complejo sobre cómo incluir a estas personas, pero más que incluir, ¿cómo les podemos decir? ¿Qué herramientas o qué condiciones podemos hacer para que estas personas se sientan cómodas? A veces las características del autismo, que son hipersensibles, ya sea auditivo, sensorial, pues hace que nuestro día a día sea abrumador para ellos. Ahora vámonos al deporte. ¿Cómo incluir a estas personas en una actividad física y que sea del gusto de ellos, pero que también sea de beneficio de manera integral para todas las áreas de desarrollo que requiere esta persona? Y que alguien, por ejemplo, pues entendemos que existen las ramas de deporte, ¿cómo se llama? Adaptado. Pero realmente como sociedad tenemos que buscar seguir separando de esa manera. Y aquí voy con otra pregunta, y lo hemos platicado Abril y yo en otros episodios. Cuando hablamos de deporte, sobre todo deporte, iniciación deportiva, deporte escolar, ¿cuál debería de ser el objetivo que tenemos que buscar con este deporte? ¿Que los niños sean buenos para el deporte o que aprovechen todos los beneficios que este deporte les podría traer? En mi opinión personal, pues es la segunda. No creo en absoluto que el objetivo de la iniciación deportiva, del deporte escolar, tenga que ser la casa de talentos o el desarrollo de los niños, porque principalmente pues no están en una edad en la que, al menos a mi entender, la competencia deba de ser tan potencializada, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que pues mencionamos esta parte de la inclusión, ¿por qué no utilizar el deporte precisamente como esa área? Y al menos en mi experiencia, que he visto mucho la separación, y me hace un poquito de ruido que exista el deporte adaptado en cuestiones más así de deporte escolar, de iniciación deportiva, cuando realmente el rendimiento no tendría tanto que ver. Bueno, te estás metiendo ahí en dos temas aparte, Omar. Pero sí, como dijera el descuartizador, vámonos por partes. Yo estoy a favor de lo que comentas. Yo también soy de esa forma de pensar. Creo que el deporte, sí, definitivamente para representación en Juegos Olímpicos es importante que destaquemos en esta parte. Sin embargo, nosotros, como dentro de los países que encabezan la obesidad infantil y la obesidad adulta, debemos, como educadores físicos, potenciar el gusto por la actividad física. Entonces, el tema de la iniciación deportiva es una excelente oportunidad para que los niños les guste el juego, les guste el deporte, y el sábado y el domingo opten por ir al parque con un balón, inviten a la familia, y esto sin desmeritar todos los beneficios que tiene el deporte. Sin embargo, cuando hay una carga de actividad física a muy temprana edad,
Lo que viene pasando es que los niños cuando crecen ya no quieren hacer deporte, porque ya tienen una lesión, ya tienen 2 esguinces, ya tienen todo lo que lo conllevó el potenciar o maximizar todas sus habilidades para un partido o para una representación. Entonces, yo estoy en ese mismo tenor. Creo que el deporte es una oportunidad para potenciar habilidades sociales, de comunicación, autoestima, que ahorita es un tema que está muy golpeado en esta generación de niños y de adolescentes. Sin embargo, por otra parte, yo sí estoy a favor del deporte adaptado y que tenga sus categorías. Por ejemplo, hablemos del bocha. Que en el libro, la parálisis cerebral, hay un montón de diferencias que puede haber entre una persona con parálisis y otra. Es más, es tan compleja que no hay casos similares. O sea, no hay casos iguales, sino similares, que pueden tener las mismas características. Entonces, por ejemplo, en el bocha, así se divide por el tipo de categoría, dependiendo de su movilidad, qué pueden hacer y qué no pueden hacer, BC1, BC2, así. Entonces, por ejemplo, una persona con parálisis que tenga movilidad en sus extremidades superiores, es independiente para agarrar las bochas y lanzarlas. Pero, por ejemplo, una persona con parálisis cerebral que no tenga movilidad ni en brazos ni en manos, es decir, que sea parapléjico, pero sí puede mover la cabeza, entra en otra categoría donde se le adapta una canaleta y es como una tipo antena que le permite empujar la bocha. ¿Qué pasa? Que se va adaptando el deporte a las características y a las necesidades de cada él. Entonces, así estamos brindando las mismas oportunidades sin importar lo que puedas o no que puedas hacer. En este caso, buscamos potenciar lo que sí puede hacer y no fijarnos en lo que no puede hacer. Entonces, un atleta de alto rendimiento que no pueda hablar, que no pueda mover los brazos, las piernas, puede tener una puntería, una visión mucho mejor que cualquiera que estamos todos con todas las extremidades completas y con todas las movilidades. Entonces, por ejemplo, en este caso, que hay personas que tienen dificultades para el acceso a ciertas actividades, se le coloca a un auxiliar, pero hay reglas en el deporte para eso. Por ejemplo, en el bocha, el auxiliar no puede estar viendo el campo. Siempre tiene que estar de frente con el atleta e ir comunicándose con esa persona. Si la persona habla o no habla, el auxiliar se está comunicando con el atleta para ajustar o acomodar la canaleta o la diadema. Entonces, fíjense qué tan complejo es. Cuando estuvimos haciendo la tesis que les comentaba hace un momento, nos tocó llevar a los niños a participar con los niños del CRIT, allá en Hermosillo. Hicimos un pequeño torneo ahí en Codesón, en las instalaciones, y mientras empezaba el evento nosotros estábamos jugando. Pues nunca les gané. Ellos eran buenísimos y había un muchacho que no ocupaba silla de ruedas, lo bajaban de la silla de ruedas y giraba su cuerpo, golpeaba con las piernas la bocha, pero pegaba con una potencia y con una precisión impresionante, que uno la tira con miedo y llega o no llega. Creo que es muy interesante y complejo. Ahorita yo estoy escuchándote y es así como intentando imaginar todas estas categorías o divisiones como mencionas, y tienes razón, así en todos los deportes, por ejemplo en los paralímpicos, que pues no sé, corredores con débiles visuales y diferentes categorías. Para taekwondo
también me tocó ver ahí las competencias, pues yo practicaba taekwondo, entonces es muy interesante el ver cómo se puede desarrollar y que no los limita. Entonces pareciera que el deporte adaptado o los paralímpicos o como le llamemos, están ahí aparte como si los viésemos como un grupo que todos tienen necesidades distintas y compiten entre ellos, pero mencionando este ejemplo que no es solamente eso, o sea, es precisamente con la frase que mencionabas ahorita, atendiéndolos o enfatizando, potenciando lo que sí pueden hacer y dejando lo que no. Entonces, y en ese sentido, pues claro que pueden hacer deporte y que como dices, que no les ganaban. Entonces... es que al final es eso, son deportistas que tienen desarrolladas sus capacidades y probablemente si yo voy con algún deporte de cierto tipo, pues yo entreno pesas. A lo mejor soy más fuerte que la gran mayoría de los futbolistas, pero si me ponen a jugar con futbolistas profesionales, pues voy a estar dando... pues pena, vaya, porque son deportistas que desarrollan sus capacidades. Es exactamente como cualquier cosa, ¿no? Entonces, creo que son temas muy interesantes. A mí me entusiasma aprender sobre la discapacidad. Quisiera no solo sensibilizar, porque ahorita los cursos o talleres que nos ofrece la universidad son en eso, y yo trato de tomar, siempre que hay algo de diferentes trastornos y discapacidades, yo intento tomarlos si puedo, y he aprendido algunas cosas, pero estoy lejísimos de poder atenderlos o prestarle lo que realmente necesitan. Yo creo que así nos podríamos llevar tiempo hablando de esto y no terminaríamos de comprender, al menos nosotros que no estamos especializados en la discapacidad. No sé si quieras mencionar algo. Yo tengo una pregunta acerca de su opinión. Me surgió una duda. Abril menciona esta parte de que en la institución pues están brindando información sobre sensibilización, pero no como tal cómo abordar estas situaciones. Y mi pregunta va sobre todo a, ¿usted cree que es tan común que apenas estemos en sensibilización porque apenas estamos en el primer paso o porque hay un desinterés de verdad de trabajar esas áreas de oportunidad? Creo que definitivamente no hay desinterés. Interés hay. Lo que sucede es que la discapacidad es tan compleja que difícilmente se puede plasmar un programa, por ejemplo, vamos a hablar de educación, un programa específico para educación especial, un programa específico de actividad física. Es difícil porque como educador o como especialista vas a estar recibiendo, en este caso, pacientes, alumnos o personas donde nunca van a ser las mismas características. Entonces, por ejemplo, cuando iniciamos este proyecto del libro, del Bocha, me di a la tarea a buscar actividades, juegos que yo pueda incluir en mis sesiones para poder atender y poder encaminar a los muchachos al deporte, y no encontré. Buscas un fichero de actividades de educación especial y difícilmente lo encuentras. Ajá, tienes que diseñarlo. Entonces al principio yo estaba pues muy molesta, decía, ¿por qué el sistema educativo dice que agarres el programa y lo adaptes? ¿Por qué? Decía yo, ¿por qué no le dan esa importancia de enfocarse en la discapacidad? Y no lo fui entendiendo hasta que ya estuve muy inmersa en el tema y me di cuenta que es verdad, no es que tengas que hacer algo especial o único para ellos, vas a hacer exactamente lo que hacen los demás, solamente que lo vas a adaptar. Entonces por ahí va la cosa. No lo entendí hasta hace unos años apenas. Y miren que yo ya me gradué hace 11 años. Entonces, han sido años que la experiencia nos ha ido brindando ¿cómo les digo? Este conocimiento. Entonces, volviendo a tu pregunta, Omar,
definitivamente sí hay interés. Y creo que el interés va a partir de cada uno de los especialistas o de los educadores que vayan atendiendo. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Contribuir a eso. Si, por ejemplo, tengo la oportunidad de hacer una investigación, la hago y la publico, porque eso le va a ayudar a futuras personas a poder saber cómo atender o cómo abordar ese tipo de problemas. Este libro, por ejemplo, que esperemos en algún futuro le sea de utilidad a otra persona que haya estado en la misma situación. Ok, que es la finalidad, ¿no? del publicar, de no solamente quedarse con los datos o con el aprendizaje, sino compartirlo. Así es. Ok, quisiera hablar ahora o cambiar un poquito de tema, porque la intención o lo primero que pensé en preguntar o abordar cuando Omar le surgió la idea de invitarte fue educación física. Hablar de educación física, y la primera pregunta que quisiera hacer al respecto es: ¿cómo está la educación física en México? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos ahí? Es una pregunta muy abierta, Abril. Yo creo que me gustaría hacer una pregunta como que un poquito antes, okay, para poder... para llevar ahí. ¿Cómo se dice? Para poder direccionarnos. Okay. ¿Cuál es el objetivo de la educación física? Tanto lo que buscamos que pase con el niño, ya sea preescolar, primaria, secundaria, lo que buscamos ya en una cuestión educativa y lo que se busca como comunidad o como sociedad. Ok, bueno, ese término en cuestiones didácticas se le llama enfoque, y ese término lo van a encontrar en los planes y programas de estudio. Ese enfoque ha ido modificándose con el pasar de cada uno de los planes y programas de estudio, y ahorita el plan y programa de estudio actual tiene un enfoque humanista. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no busca desarrollar habilidades específicas de los niños, sino reconocer las características de los niños y atender esas características. Desde ahí, eso es todo. Entonces, no, pues que quiero con los niños trabajar la fuerza, quiero que los niños mejoren fuerza, pero eso es desde un enfoque humanista. Y si lo es, ¿cómo lo estás abordando? Okay. Y si no lo es, ¿para qué lo haces si no estamos buscando eso? Entonces, ahorita tenemos ese enfoque, ahorita actualmente en la nueva escuela mexicana, que así se llama el nuevo plan y programa de estudios 2020-2022. Y es un enfoque humanista. Eso se hace en toda la parte educativa. Y educación física en específico, ya no es una materia, sino un campo formativo que debe de atender al igual que las otras asignaturas. Desde este sentido podemos decir que la educación física no solo atiende la actividad física, sino que también la parte social, la parte emocional, la parte cognitiva, la parte afectiva, todas estas áreas que no es solamente llegar, aplicar un juego y listo, se acabó. Si llegas a tu clase y está un niño triste, un niño llorando, a ver, hago mi planeación a un lado y vamos a ver de qué manera podemos generar empatía con el grupo, atender a esta situación, volver a incluir a los alumnos y crear esa conciencia en el grupo. Allá va el enfoque humanista. Y por ejemplo, este enfoque que mencionas cambia cada cuánto, según las necesidades o cómo va a cambiar. Depende de la política. Depende de la política, es un tema político. Okay. Cada plan y programa de estudios va modificando el enfoque. Por ejemplo, el enfoque anterior era un enfoque por competencias. Este enfoque es humanista y así se va modificando. Por ejemplo, el programa pasado, pues decía, vamos a decirlo, qué tan competente es el alumno, competencia 1, competencia 2. Y eso no atendía del todo a la diversidad. Sí decía el programa que tenías que integrar igualdad, equidad,
Sin embargo, había situaciones que hacía que todavía quedara un poco excluido esto. Creo que por ahí va el tema de que cambia. No hay una fecha, abril es un tema político, conforme va entrando un nuevo partido político, van modificando el programa. Entonces, si hablamos de política brevemente, porque a mí en lo personal no me gusta mucho la política, el programa pasado, bueno, entró la nueva escuela mexicana, que es el programa actual, con el partido anterior, y ahora que acaban de pasar las elecciones, ganó el mismo partido, de tal manera que va a continuar el mismo programa. Antes del sexenio antepasado no era el mismo partido y por eso había un programa diferente que se llamaba Aprendizajes Clave para la educación integral. Entonces ahí todo eso son programas nuevos. En el programa nuevo que llegó ahora ya se quitaron las asignaturas, ya no hay asignaturas, ahora son campos formativos, ya no hay español, ya no hay matemáticas, ya no hay ciencias naturales, ya no hay educación física, ya se llaman campos formativos. Entonces todo eso va cambiando, pero ya es un tema político. Nosotros nos toca irnos ajustando. ¿Qué es lo ideal? Que un programa dure al menos 15 años. Y ahorita no ha habido un programa que dure 15 años. Al menos desde que yo me gradué de la normal, a mí me han tocado hasta 5 programas diferentes. Entonces, 15 años es para poder evaluar todo el proceso educativo de alguna por parte de la población. Así es. Y ¿por qué 15? Nada más para cerrar ahí, ¿por qué 15 años? Porque es el tiempo promedio que cursa una persona en su educación básica. Son los 3 años de preescolar, son los 6 años de primaria y los 3 años de secundaria. Sí. Sacar una generación y ver si es pertinente continuar o hacer modificaciones, ¿no? Exacto. Okay. Yo tengo una pregunta que es una, pues yo soy de formación base LSEF, sé de educación física, lo que aprendí en la licenciatura y como mencionas ha ido cambiando estos términos, pues ya no los conozco y demás, porque no estoy ahí en esa área, pero sí. Por ejemplo, ahora que inició esta nueva generación que entraron en los cursos antes de los del primer semestre antes de entrar, pues por ahí hubo un profesor preguntó a los alumnos de ¿a quién le gusta el área de acondicionamiento? ¿A quién de entrenamiento? Y luego en esta pregunta, ¿a quién le gusta la educación física? Y hubo ahí algunos, pero eran pocos. Les preguntaba, ¿por qué no les gusta esta área? No les gustaba salir de educación física y que no sé qué, se dirigió la pregunta, a lo cual los alumnos como que estaban apáticos de responder y mencionaban, les preguntaron puntualmente a algunos y les decían, ¿cuál es tu experiencia en la educación física? ¿A poco no te gustaba? Si todos estamos aquí en esta carrera es porque nos gusta todo lo que implica actividad física, ejercicio físico, deporte, ¿no? Y decía, pues, ¿o qué recuerdas de la educación física, de tu maestro de educación física? Y fue el común denominador, la respuesta es que mi maestro nada más nos aventaba un balón y jueguen. En mi experiencia, yo también tuve ese maestro no sé cómo, jueguen con el balón. Entonces, obviamente, y entiendo que en absoluto es general, ¿no? Pero cuando dirigía mi pregunta ¿cómo estamos en la educación física? Probablemente pensaría en ir hacia allá. ¿Por qué pasa eso? A lo mejor ya no sé, desconozco. ¿O por qué es tan común? ¿Y cómo repercute a las generaciones? A lo mejor en un niño que aunque va cambiando el enfoque, pues se busca desarrollar sus capacidades y demás, en la edad adulta, por ejemplo, o más adelante. Y yo quiero agregar algo rapidito antes de dejarla continuar, que es abordando este ejemplo que da Abril, que ella su experiencia fue, toman el balón y ahí les va. Y yo recuerdo que tuve 2, también tuve el profe, que ahí les va el balón de fútbol, vamos a variar, el de básquet, las niñas boli y el niño fútbol. Pero también recuerdo un maestro en secundaria que creo que nada más nos dio como 1 año, que ahora entiendo que seguramente él hacía cosas que tenía que hacer en base a su planeación, porque llevaba como que ciertos pasos, pero veníamos de estar acostumbrados a que el profe anterior nos daba el balón y jugábamos 1 hora y lo veíamos más como 1 hora libre que como 1 hora clase. Y yo sí viví que al momento de que
él quiso dar el cambio y yo asumo que él quería hacer las cosas entre comillas bien, o por lo menos planeadas. Ya éramos completamente apáticos, ya no nos interesaba. ¿Para qué? O sea, yo no quiero que lanzar una pelota por un aro, dar un paso lateral y, o sea, yo quiero agarrar el balón de fútbol y ponerme a jugar como estoy acostumbrado. Entonces ahí pues se me hace que complicado. Como en todo, uno quiere hacer un trabajo bien, pero si el grupo ya viene, digamos, mal encaminado, mal acostumbrado, pues se va poniendo más y más difícil. Y yo como entrenador, pues la verdad, esos cuentos ya me los he vivido. Y pues, ¿qué opinamos de eso? Creo que, como dice por ahí un dicho, hay de todo en el jardín del Edén. Sí, sí. Y es igual en el entrenamiento, en el ejercicio, pero pues correcto. Queremos aprovechar aquí. Correcto. Así como hay docentes bien enfocados, también habrá docentes muy mal enfocados. Creo que esto se dio, ahorita ya no lo veo tanto, todavía se presenta esta situación, pero me ha tocado ver a docentes ahora realmente comprometidos en la educación física. Sin embargo, creo que esta viene siendo una mala práctica, porque la educación física ha sido, y todavía estamos luchando con esa dignidad de elevar la educación física. Se ha contemplado como un trabajo al cual le restan importancia. Una clase, como dicen ahí, de relleno, de sobra, libre. Entonces, las personas que no conocen cuál es su verdadera vocación o no saben hacia dónde dirigir su preparación profesional, se les hace muy sencillo decir: voy a estudiar para maestro, para entrar al magisterio, y de educación física para no hacer nada. Entonces hay muchos, y lo comento porque lo veo ahora en mis alumnos universitarios, hay muchas personas que entran a la carrera sin gustarles. Entran porque necesitan estudiar, porque necesitan tener un título, pero no quieren dedicarse a eso, no quieren estar en la cancha, ni siquiera les gusta hacer ejercicio siquiera, no tienen ese interés por saber o reconocer los beneficios que tiene la actividad física en la salud. Entonces creo que esta mala práctica pues ha ido de generación en generación y ahorita ha ido mitigándose un poco. ¿Qué pasaba? Que antes pues en el sistema era muy fácil adquirir una plaza porque te la heredaba un padre de familia o un familiar. Entonces, aunque no te gustara la docencia, le entrabas porque ya tenías asegurado el trabajo de por vida, un trabajo seguro, una plaza. Entonces, pues ¿qué pasa? Estas personas terminan de prepararse, terminan su carrera, no les gusta la carrera, pero hay que trabajar, ya tengo mi plaza, me voy, me presento. ¿Y qué es lo sencillo? Agarrar un balón y tirárselos a los niños. ¿Por qué? Porque no tienes a alguien que te esté vigilando 24/7. De repente te va a visitar un supervisor, un asesor técnico pedagógico, pero no pasa de una pequeña visita de media hora, una hora, se retira y tú puedes seguir haciendo. ¿Qué pasa? Que los docentes de aula realmente son muy pocos los que les interesa la educación física. En los estatutos señala que el docente de aula debe de acompañar al maestro de educación física todas las sesiones, porque él es el maestro titular. Si algo ocurre en la clase de educación física, también es responsabilidad del maestro de aula. Sin embargo, los maestros dicen: tengo educación física, tengo libre. Ellos tienen un horario. Ellos reciben su pago del horario completo, pero reciben como, según ellos, esa hora libre cuando deberían estar ahí. Es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que al maestro no le interesa lo que hagas con el grupo, siempre y cuando tú llegues a la hora que te toca y lo entregues a la hora que te toca. Es más, si lo puedes entregar después, mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay este compromiso por ese pequeño grupo de docentes que no querían ser docentes, que no les gusta la educación física, pero ahí llegaron, ahí están. Y esta otra parte también, que la comunidad
tampoco está comprometida con la educación física, con la actividad física. Entonces todo esto se une y se generan estas situaciones que mencionan, de tener a ese maestro que ahí te va la pelota y que te vaya bien. Ahí va fútbol para los hombres, voleibol para las mujeres y que les vaya bien. ¿Y cómo repercute esto ya que los niños pasan por ellos, por esos maestros, por ejemplo? No hay una cultura de actividad física que les guste, porque, por ejemplo, el deporte, al ser muy competitivo, al ser pues el trabajo en equipo, hay ciertas edades en los niños, sobre todo en primaria, que todavía no tienen consolidado el trabajo en equipo y la cooperación. Entonces, cuando no lo estás trabajando de manera pedagógica o adecuada, tú les pones a jugar, vas a tener 3, 4 o hasta 5 niños que no quieran jugar. No, maestro, a mí no me gusta eso, no me gusta ese el deporte y que no sé qué. Por falta de autoestima, porque no se sienten a gusto, porque no tienen como les comento, este trabajo en equipo, y el grupo tampoco apoya mucho porque también no hemos trabajado esa parte de la cooperación. Entonces, ¿cómo está repercutiendo? No solo repercute ahí a lo próximo, sino a largo plazo. Esos 4 o 5 niños, pues, no van a tener esa cultura o ese gusto de la actividad física en su vida adulta, ¿no? Se van a quedar con esta idea que mencionas, Abril, llegan a su vida adulta y van a decir, yo me acuerdo que nada más me tiraban un balón, y no tuvieron esa educación de actividad física en el momento que debió haber sido. Así es. Y yo creo que la clase de educación física para la mayoría es divertida, de que se emocionan porque ya viene educación física y que padre, sea porque lo que sea, porque les gusta el deporte, porque les gusta las actividades que les va a hacer el maestro o lo que sea. Yo era esa niña que me valía si me ponían a jugar a las correteadas, a las escondidas, a vóley, básquet, fútbol. Yo encantada, yo siempre amé las clases de educación física desde el preescolar, la primaria, secundaria, ni se diga. Entonces, probablemente, obviamente no conozco los datos, ¿no?, de cuántos o amas o odias a la educación física. Yo creo que no hay punto medio en esto de que los niños o niñas por baja autoestima y diferentes características, pues no les gusta la práctica, y eso hace que en la vida adulta lo que sea. Y cómo lo podemos nosotros notar, por ejemplo, yo que pues trabajo en el acondicionamiento físico, entrenamiento personalizado, que conocemos historias de que las personas odian ir al gimnasio, odian ir a cualquier deporte, porque a lo mejor quieren hacer un cambio, mejorar sus hábitos, iniciar con hacer ejercicio, pero tuvieron malas experiencias a lo mejor con un mal profesional, que no solamente en la educación física, te mencionaba ahorita al inicio, pasa en todas partes. Tenemos intrusos profesionales en el ámbito del acondicionamiento físico, de entrenamiento, que probablemente hacen que odies literalmente el ejercicio porque te acercaste o tuviste la desdicha de presentarte con un mal entrenador, que pues una persona no competente, y que hizo odiar esta parte que muchas veces esa mala suerte pues puede radicar en yo no me vuelvo a parar en un gimnasio nunca en mi vida, ni modo, prefiero continuar así. Entonces, pues qué importante. Sí, es una mala experiencia que puede repercutir de manera permanente. Así es. Como lo mencionas, puedes llegar a un gimnasio y tener a un gran profesional comprometido que va y corrige la postura, busca cuidar esa higiene postural, y habrá quien no, que incluso viéndote que lo haces mal, ahí te deja, y a los 2 días apareces lesionado, con tantas afecciones físicas que te hace que ya no regreses nunca más a ningún tipo de actividad física, no solo al gimnasio, a ningún tipo de actividad física. Es que relacionado a lo que menciona, ni siquiera, la mayoría de las veces las personas no desarrollan esta como repelencia al gimnasio por una lesión o por una dolencia, sino porque es excesivo lo que les hacen hacer. A mí me ha tocado ver a personas principiantes
que ya sea porque o son mujeres y el entrenador se quiere lucir, o son hombres y el entrenador se siente como atacado y tiene que demostrar que su ego es más grande que lo que pueda ofrecer un cliente, y tiene que demostrar algo, y ponen unas abominaciones que de verdad, o sea, estás atentando completamente contra la integridad de la persona. Y evidentemente una persona que no está acostumbrada a hacer ejercicio, si en la primera sesión, de la forma que sea, tú lo haces llevarse una carga, a lo mejor no necesariamente física, pero mental, de la forma que sea, en cualquier expresión del ejercicio, lo vas a saturar y es una persona que no va a querer volver. Llámese un niño que a lo mejor tiene autoestima baja, es tímido, y en la clase de educación física o en la iniciación deportiva en algún club, se siente señalado, se siente que tiene que ser excluido también, tiene que hacer algo que no puede, porque a lo mejor no está tan desarrollado como los demás, por mera edad, lo que sea, y se sienten, pues, esta carga que se llevan. Obviamente ya no van a decir, ya quiero que sea mañana para volver a ir al gimnasio, al club, a la escuela, a la clase de educación física, por la mala praxis que lamentablemente, al menos en mi área, que es el entrenamiento de pesas en gimnasio, yo sé, pero de lejos, que estamos superados por lo menos 4 o 5 a 1. Sí, es correcto. Y exactamente lo que mencionas, Omar. Por ejemplo, en el caso de educación física, llega un maestro y hace una clase muy cargada. ¿Qué pasa con el niño? Que a los 15 minutos te dice, maestro, ya no quiero jugar, y se sale. Y a la siguiente clase, ese niño, aunque todavía no sepa qué van a hacer, se sienta y dice, no, maestro, hoy no me siento bien, me duele la panza. Empiezan a dar pretextos. Y esa práctica se va quedando. Llegan a la vida adulta y cuando quisieron retomar esa actividad física, de repente se encuentran con este mal profesional que mencionamos y otra vez recae. Y es como, esto es malo. Desde pequeño me ha pasado y no cambia, entonces no es lo mío. Exacto. Así es. Y por ejemplo, otro punto importante que yo recuerdo muy puntualmente, a mí no me pasó porque yo sí amaba la educación física, el ejercicio y todo lo que implique, ¿no?, la actividad. Pero, por ejemplo, yo desde niña, desde los 11 años, entreno taekwondo y competía. Entonces yo recuerdo que el castigo, llegaste tarde, estás platicando, me vas a hacer tantas sentadillas, tantas abdominales, órale a correr por llegar tarde, órale a correr por no venir el día de hoy. ¿Y qué pasa? Cuando se toma al ejercicio como un castigo, no sé si en la educación física pase, pero yo recuerdo muy puntual eso, y para mí, yo siempre, y recuerdo que hasta mi entrenador se reía porque me tocaba un castigo y decía el extra. Yo lo hacía con gusto, pero sí recuerdo compañeros que probablemente 1, 2 semanas, meses ya no regresaron, porque aparte de lo que tengo que entrenar, todavía me queda el castigo. Es como el ejercicio, es castigo. Si me porto mal, me van a poner a hacer ejercicio. Sí, esa es una de las malas prácticas. No sé qué tan habitual sea ahorita, en lo personal no me ha tocado. Qué bueno. Pero definitivamente esa es una situación que, vamos a usar el término, podría satanizar la actividad física y no tiene para nada ningún tipo de beneficio, ni siquiera para corregir una situación conductual, y mucho menos una situación académica. Entonces, por ningún lado un castigo con actividad física va a ser la solución. Al contrario. Sí, sin embargo, pues ha habido, sí conozco casos que ha habido que tienen esa práctica. A mí en lo personal no me ha tocado verlo directamente, lo he escuchado por parte de algunos alumnos que ahorita ya son adultos, pero que tuvieron esa práctica sobre todo en secundaria. Y nada más, así como para salirme un ratito de esa situación, recuerdo una historia muy muy graciosa de un alumno que estaba diagnosticado con TDAH, es trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Hay muchos tipos de trastorno, pero cuando el trastorno termina en H es hiperactividad. ¿Qué quiere decir? Que es un niño bala. Va y viene y tiene que quemar toda esa energía,
tiene que canalizar esa energía y es un niño muy inquieto. Pareciera que es un alumno disruptivo o que es indisciplinado, pero en realidad no, solamente es inquieto. Entonces este alumno, yo lo recuerdo muy bien, a veces que entrábamos a la clase de educación física y cuando llegábamos a la cancha, él se iba y corría. Y al principio eso me molestaba y lo regañaba y estaba yo gritándolo. Ya cuando vi su diagnóstico, pues ya lo dejaba. Sí, déjalo que vaya, ahorita al ratito regresa. Entonces, pues me tocó ya, se graduó el niño y a los años me lo encontré. Oye, ¿cómo te ha ido? Y así. Y me platicó de su maestro de educación física y me dijo, no, pues es que me castiga y me pone a darle 3 vueltas a la escuela. ¿Y qué te parece? No, pues yo mejor, dice. Para mí encantada, algo así como mi experiencia también con los castigos. Pero no es el mismo caso para todos. Sí, es un caso aislado, ¿no? Sí. Y que por eso, como se dice, la excepción hacia la regla. Así es. Están estos 2 casos, pero ¿cuántos no es que el ejercicio? Y una vez, de hecho aquí en este podcast hice la pregunta de ¿por qué no lo hacemos al revés? ¿Por qué no al que llega tarde le dices, no, hoy no vas a entrenar o hoy vas a empezar 10 minutos después de tus compañeros porque llegaste tarde? Digo, no sé, tampoco creo que sea la medida pertinente, pero ¿qué nos dio, o sea, de dónde empezó esto de decir, te voy a causar dolor con el ejercicio? Que también, dentro de mi opinión, ya sobre todo los últimos años que he cambiado mi forma de ver el ejercicio, yo llevo probablemente meses sin sentir dolor de ningún tipo cuando hago ejercicio. El único dolor que siento es cuando juego fútbol y ya estoy muy fatigado. Pero en mi ejercicio planificado de pesas no siento dolor de ningún tipo, ni ardor muscular, ni al día siguiente en absoluto, por la forma en que yo lo enfoco, que ya para tanto tiempo que llevo entrenando ya me cuesta un poquito más de trabajo. Lo que menos quisiera es tener que estar todavía cargando con un dolor lejos dentro de la sesión, después. Pues ahí es un tema ya diferente, ¿no, Omar? Ahí es el tema del ácido láctico, cómo tu cuerpo ya se ha adaptado a estas cargas físicas, ¿no? Pero definitivamente sí, como bien dices, si nosotros estructuramos un programa de actividad física donde el cuerpo todo el tiempo esté sometido a una carga, pues vas a terminar fatigando o lesionando el músculo. Entonces, sí, hay un tema muy interesante ahí sobre esa dosificación de carga física, ¿no? Así es, que nosotros en repetidas ocasiones aquí, cuando tenemos oportunidad, yo en mis clases siempre lo menciono porque es como que una regla de que, obviamente, hablando de las personas intrusos profesionales o que no ejercen bien en esta dosificación, hablando que relacionan, si no duele, no sirve. Esa frasecita que está tan arraigada y que yo espero que ya no esté tanto, al menos en las personas o en los alumnos que estamos formando en la universidad, siempre les digo, ustedes tienen que hacer la diferencia. El dolor no es sinónimo de resultados, porque eso es, muchas veces dicen las personas, ay, no ando molida, como se les dice coloquialmente, entonces no entrene bien, no sirve. Y el ejemplo que menciona Omar en su caso, que él no ha sentido dolor, porque no es garantía el terminar, que ya no puedo una repetición más, o que al siguiente día no me puedo ni mover de lo adolorido, del cansancio, pues no es un indicador de resultados. Y de eso hay muchísima evidencia y es uno de los motores que nos hizo iniciar con esto, ver quitar todo eso que en absoluto es así. Entonces, hablando de la educación física, mencionabas que pasa igual, que a lo mejor hacen las clases muy cargadas con los diferentes juegos o actividades y que el niño, en el ejemplo que mencionabas, 15 minutos y ya no quería jugar y luego se repetía y que llevarlo de manera apropiada, pues él puede aguantar toda la clase jugando y es divertido, disfrutarlo y no sufrir. Así es. Y querer seguir en la tarde con los vecinos, que eso yo creo que sí es rarísimo de ver. El otro día, no sé por qué, pero pasé por una colonia en la que tenían un parque y dentro del parque tenían una cancha de fútbol. El pasto estaba increíble, las porterías con red, a las 4 o 5 de la tarde y ni un solo niño, ya con el clima de ahorita. Y pensé, ¿qué doy yo ahorita por tener esa cancha, no, ahorita de adulto, por tener esa cancha cerca con este clima?
y no pasa. Obviamente hay niños en la colonia, pero pues las costumbres lamentablemente han cambiado mucho. Sí, yo creo que por ejemplo diría en mis tiempos que se usaba que bajaba el sol y en las tardes era todos a jugar afuera, en los patios, en los parquecitos que estuvieran cerca, y yo creo que cada vez eso va disminuyendo, no sé. Que hasta te aguantabas la sed porque si te metías para afuera no volvías a salir. Yo fui esa de que te daba sed y ni modo, te aguantas la sed o y pobre del vecino que tuviera llavecita de esas que no tiene, que las puedes abrir desde sí, que... yo creo que te tomó también, ¿no? Ahora no sé si difícilmente ya no se ve, por ejemplo, yo voy a mi casa y digo, chale, ya no se ven las calles llenos de niños, ahora todos con los dispositivos, me gustaría, y por último, preguntar o cómo, hablando de esto, cómo la pandemia ahora se refleja en estas cuestiones de la educación física o las capacidades que tú que estás con niños. Creo yo que el tema de las actividades al aire libre también se ven afectados por el tema de la seguridad. Lo comento porque yo trabajo en Pueblo Yaqui y allá todavía se ve que los niños sí salen. Ellos, de hecho, el problema es meterlos, pero ya es otro tema. Ya es otro tema ahí, porque el caso es que los papás trabajan, los niños se atienden solos, están solos. Entonces, el hecho de que anden afuera, de hecho, sí es algo preocupante, porque sabemos que los niños no están siendo vigilados. Entonces, de repente pasa una balacera, o sabemos que hay ciertos puntos donde los niños corren peligros, porque sabemos que ahí están personas que pues no son bien intencionadas. Sin embargo, aparte de la situación de la seguridad, creo que también hay una gran influencia de las tecnologías. Hay ¿cómo lo podemos decir? Hay una cultura que nos hace falta a nosotros como educadores poder desarrollar en los alumnos, y es el uso ético y racional de la tecnología. La tecnología no es mala. De hecho, yo estoy a favor de la tecnología. En la pandemia diseñé una aplicación para que los niños pudieran hacer sus actividades de educación física desde su celular en casa. Yo estoy a favor de la tecnología. Creo que para allá va el futuro y tenemos que ir a la par de este desarrollo. Sin embargo, no lo usamos adecuadamente. Creo que la forma en la que las nuevas generaciones están usando la tecnología es la que está afectando. No sería lo mismo que un niño se siente a jugar 2 o 3 horas en el celular, a tener el celular y estar viendo una actividad que él pueda estar haciendo mientras está viendo el celular. Entonces, en los dos casos, está usando el celular las 2 o 3 horas, pero ¿de qué manera lo está usando? Entonces, creo yo que la pandemia vino a potenciar esta parte del uso de las tecnologías, porque ahora hasta los bebés ya saben que un bebé le mueves y el celular cambia de video. Vino a potenciar el uso de las tecnologías. Sin embargo, todavía nos hace falta hacer esta conciencia, el uso ético y racional de las tecnologías. Esperemos no tener que ocupar otra pandemia para poder llegar a este punto, porque antes no se usaban las tecnologías, muchas personas no conocían plataformas de videoconferencias como Zoom, como Teams, y toda la vida han existido. Llegaron para quedarse, ¿no? Ya se siguen utilizando, que ya no hay pandemia. Así es. Y esos ya tienen muchísimos años que existían, sin embargo hasta ahora apenas se dieron a conocer, y lo mismo ocurre con muchas aplicaciones del celular y todo. Entonces creo yo que la pandemia dejó cosas muy buenas, pero por desgracia también cosas muy malas. Dejó los dos lados de la moneda, y ahora sí que ya queda en cada quien de qué lado te quedas de la moneda, de este o del otro. Ahí lo veo, de verdad, me suena muy interesante, pero también lo veo muy complicado, porque
lo primero que pensé fue en el Kinect de Xbox. Es una camarita en la que te sale algo y lo tienes que hacer. ¿Por qué no hay algo así para el celular? Ya todos tenemos un celular con una cámara. Pues como yo lo veo, por la competencia tan gigante que hay de realmente de qué tamaño es el reto de agarrar, ni siquiera a un niño, de agarrar a un adulto como yo, me pongo como ejemplo, a hacer este programa y hacer una actividad física mientras veo, sabiendo que literalmente nada más con deslizar mi dedo abro TikTok y TikTok me va a estar dando estímulo tras estímulo tras estímulo. Y que no puedes parar. Y que no puedo parar, y para cuando me doy cuenta digo, ay, llevo 20 minutos, ay, iba a hacer algo con el celular. Hay una competencia que estamos en desventaja, pero por muchísimo. Es desmedida la cantidad de estímulos, de dopamina, que incluso nosotros, al menos yo hablo por Abril y yo, pues somos víctimas de esto, a pesar de que conforme fuimos creciendo, pues fuimos avanzando poco a poco. Por ejemplo, mis inicios en la tecnología fue crearme la cuenta de Facebook para hacer el Farmville y jugar media hora al día, y era todo. Y luego pues ya utilizar Facebook como red social, YouTube, ir empezando poco a poco hasta el punto de ahorita, tal vez siendo un poquito más consciente. Ahora, ¿cómo competimos con niños? Los bebés que mencionas que toda su vida han visto el mundo prácticamente a través de una pantalla, y su descanso de la pantalla es comer, dormir y sus necesidades básicas. Y digo, estamos con las manos atadas, y sí, obviamente hay que hacer algo, pero pues también tiene que haber regulaciones, tiene que haber limitaciones. En países, por ejemplo, se habla mucho de que en China ellos tienen su propio TikTok y no permiten el contenido como el que nosotros tenemos en esta parte del mundo, sino que allá predomina el contenido educativo, tienen ciertas limitaciones de temporalidad en sus redes sociales, y hay esa regulación que sin ella, como digo, la competencia es prácticamente no podemos hacer mucho. ¿Qué opinas? Nos dejaste sin palabras, evidentemente. Sin palabras. Yo creo que, bueno, a reserva que tengas algo que comentar, me gustaría ya despedir el episodio. No sé si quieres agregar algo más. Pues no, creo que en general hemos el día de hoy abordado temas pues bastante complejos. Ahorita, como bien decías al inicio, Abril, podemos agarrarnos un tema y agarrarnos horas y horas y no terminar nunca. Así es. Pero no, claro, eternamente agradecida de que me hayan esta invitación, de que me hayan incluido en su canal, y claro que para futuras charlas estamos en la mejor de las disposiciones para volverlos a acompañar. Pues te vamos a tomar la palabra completamente, porque creo que hay muchísimos temas de los que podíamos abordar contigo. Ahorita tenemos una inquietud, sin tener nada preparado respecto a qué queríamos hablar. Yo tenía muy claro que quería abordar la educación física, pero claro que la discapacidad que mencionábamos al inicio me parece un tema muy interesante y que no es tan sencillo, o sea, que es muy complejo en relación a los ejemplos que mencionamos. Y entonces la invitación está abierta. Más adelante ya te diremos puntualmente y con qué tema específico que nos gustaría abordar. Nos comentabas que tienes tu canal, ¿no? Vamos a dejar ahí tus redes sociales, la información para quienes les sea de interés. Muchísimas gracias, profe, fue muy grata la conversación, y siempre digo yo que el mejor resultado de una conversación es que te vayas con más preguntas que respuestas. Y honestamente, yo creo, hablo por mí y sé que por Abril también, pues nos vamos con esa sensación, y claro que le vamos a tomar la palabra y luego la vamos a volver a ver por aquí. Ok, entonces si el episodio les gustó, los invitamos a compartirlo, a darle like, y nos vemos la próxima. Gracias. Hasta luego.